¿Alguna vez has mirado la agenda de tu móvil, repleta de nombres y números, y te has preguntado cuántos de ellos responderían de verdad si llamaras en mitad de la noche? No para pedir un favor o cerrar un negocio, sino para decir, con la voz rota, que lo has perdido absolutamente todo. Es una pregunta que a muchos nos da miedo hacernos, porque en el fondo intuimos que el silencio al otro lado de la línea podría ser ensordecedor. Esta es la historia de un hombre que no solo se hizo esa pregunta, sino que la vida le obligó a descubrir la respuesta de la forma más dura posible, enseñándole una lección que cambiaría para siempre su manera de ver el mundo y a las personas que lo habitaban. Él era una de esas personas que parecen tenerlo todo bajo control. Su vida era un desfile constante de reuniones importantes, comidas en restaurantes caros y palmadas en la espalda de gente que sonreía con la boca, pero nunca con los ojos. Construyó su imperio sobre la base del éxito, midiendo el valor de los demás por lo que podían ofrecerle y el suyo propio por los logros que acumulaba. Su mundo eran oficinas de cristal con vistas a una ciudad que parecía a sus pies. Un escenario perfecto para un hombre que creía que la autosuficiencia era la mayor de las virtudes y que la amistad no era más que una red de contactos útiles para seguir escalando. No se daba cuenta de que, mientras más alto subía, más solo se estaba quedando. A través de su viaje, vamos a descubrir juntos qué ocurre cuando los cimientos de una vida así se desmoronan. Veremos cómo el hombre que lo tenía todo se enfrenta al vacío más profundo, a ese silencio que llega cuando el teléfono deja de sonar y las puertas que antes se abrían de par en par, ahora se cierran con un eco frío y definitivo. Esta no es solo una historia sobre la pérdida material, sino sobre el descubrimiento de una riqueza mucho más importante, una que no se puede contar en billetes ni guardar en un banco, pero que tiene el poder de sostenernos cuando todo lo demás ha desaparecido. Es una historia que nos habla directamente a cada uno de nosotros, porque en un mundo que nos empuja a coleccionar seguidores y contactos, a menudo olvidamos cultivar las verdaderas conexiones. Nos enseña a diferenciar el ruido de los aplausos, de la música silenciosa, de la lealtad. Nos obliga a plantearnos una cuestión fundamental. ¿Quiénes somos cuando nos quitan todas nuestras etiquetas, nuestros títulos y nuestras posesiones? ¿Qué queda de nosotros cuando no tenemos nada que ofrecer, salvo nuestra propia humanidad herida? La respuesta a esa pregunta es, quizás, el mayor tesoro que podemos encontrar. La historia de este hombre es un viaje al fondo de la soledad para encontrar la luz más inesperada y valiosa de todas. Te invito a quedarte hasta el final, a caminar junto a él en su caída y en su renacimiento, porque la lección que aprendió en su noche más oscura podría ser la que ilumine tu propio camino y te ayude a reconocer la verdadera amistad que quizás, sin que te des cuenta, ya tienes a tu lado, esperando simplemente a que la veas de verdad. Su nombre era Mateo, y su mundo estaba construido a la altura de las nubes, en una de esas oficinas de cristal que parecen tocar el cielo de la ciudad. Cada mañana se ponía de pie frente al enorme ventanal con una taza de café humeante en la mano y contemplaba el ajetreo de las calles como si observara un tablero de ajedrez donde él era el rey. La ciudad, a sus pies, parecía un organismo vivo que respiraba a su ritmo. Para él, esa vista no era solo un paisaje, era el reflejo de todo lo que había conseguido, un trofeo de cristal y acero que le recordaba a diario que había llegado a la cima por sus propios medios, sin deberle nada a nadie. Creía firmemente que el éxito era una fortaleza y que la autosuficiencia era el muro más alto y seguro que un hombre podía construir a su alrededor. Su día a día era un torbellino perfectamente orquestado de reuniones, llamadas y decisiones importantes,
El sonido de su teléfono era la banda sonora de su vida, una melodía constante de notificaciones que validaban su importancia. Saludaba a decenas de personas, estrechaba manos con sonrisas calculadas y asistía a comidas de negocios en restaurantes donde el precio de un plato equivalía al sueldo de una semana de cualquier persona normal. Pero en medio de todo ese ruido, Mateo vivía en un silencio profundo. Hablaba de cifras, de estrategias, de oportunidades, pero nunca hablaba de sí mismo. Escuchaba propuestas, pero no escuchaba a las personas. Su agenda, repleta de nombres de directivos, inversores y contactos influyentes, era su bien más preciado, una prueba tangible de su poder. Mateo se había convencido a sí mismo de que la amistad era una forma de negocio más, una red de favores mutuos, donde cada uno daba esperando recibir algo a cambio. Consideraba la vulnerabilidad como un error de cálculo, una debilidad que los demás no tardarían en explotar. Por eso, nunca pedía ayuda y rara vez la ofrecía, a no ser que le reportara algún beneficio futuro. Se movía por la vida con la armadura del orgullo bien ajustada, una coraza brillante que deslumbraba a los demás, pero que le impedía sentir el calor de un abrazo sincero. Era un hombre admirado por muchos, pero conocido de verdad por nadie, ni siquiera por sí mismo. En ese universo de apariencias y sonrisas de catálogo, había un nombre en su agenda que desentonaba, como una nota perdida de una vieja canción: Lucas. Era su amigo de la infancia, el compañero de juegos en las calles de un barrio humilde que Mateo se esforzaba por olvidar. Lucas era carpintero, un hombre de manos ásperas y sonrisa fácil que encontraba la felicidad en el olor de la madera recién cortada. Para Mateo, Lucas era un espejo de ese pasado del que había huido, un recordatorio constante de una vida sencilla que él consideraba un fracaso. Le trataba con una condescendencia amable, como si fuera una reliquia entrañable pero inútil que se guarda en un cajón. De vez en cuando, Lucas le llamaba, no para pedirle nada, simplemente para saber cómo estaba, para recordar alguna anécdota de cuando eran niños o para invitarle a una cerveza en el bar de siempre. Mateo casi siempre respondía con prisa, con la excusa de una reunión inminente o un viaje de negocios. ¿Para qué remover el pasado?, pensaba. No entendía cómo Lucas podía sentirse tan pleno con tan poco. Veía su vida como una falta de ambición, una rendición, sin darse cuenta de que en realidad Lucas había construido su propio reino, uno hecho no de cristal y acero, sino de afecto, lealtad y momentos compartidos. Un reino al que Mateo, a pesar de todo su poder, no sabía cómo entrar. A pesar de su éxito deslumbrante, había momentos casi siempre en la quietud de la noche en los que una extraña sensación de vacío se apoderaba de él. Al llegar a su apartamento de diseño, tan grande como impersonal, el silencio le recibía con una frialdad que ninguna calefacción podía combatir. Se sentaba en su sofá de cuero italiano, con la ciudad iluminada a sus pies, y se sentía como un espectador de su propia vida. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero sentía que le faltaba algo fundamental, algo que no aparecía en los catálogos de lujo. Era una soledad tan profunda y silenciosa que a veces le asustaba, un eco que le devolvía una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. ¿Y si todo esto desapareciera? Su gran sueño, su motor, era seguir creciendo, construir un imperio aún más grande, dejar una marca imborrable en el mundo de los negocios. Quería que su nombre fuera sinónimo de éxito, de poder, de invencibilidad. Se imaginaba a sí mismo en el futuro, un hombre mayor, respetado y poderoso, contemplando su legado desde la misma ventana. Lo que no sabía era que estaba construyendo ese legado sobre cimientos de arena. Estaba tan concentrado en levantar los muros de su castillo que no se daba cuenta de que por dentro estaba completamente
Hueco. Su mayor limitación era su ceguera. No podía ver que la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en ese único nombre de su agenda que él consideraba insignificante. Y es que así era el mundo de Mateo. Una obra de teatro magnífica con un solo actor en el escenario. Un espectáculo aplaudido por un público que pagaba su entrada, pero que se marcharía en cuanto cayeran las luces. Él se sentía el protagonista de una gran historia de triunfo, sin sospechar que la vida estaba a un punto de cambiarle el guión de la forma más inesperada y dolorosa. Estaba a punto de descubrir que cuando la tormenta llega, los castillos de cristal se hacen añicos y que la única estructura capaz de resistir no se construye con dinero ni con poder, sino con algo mucho más simple y a la vez infinitamente más fuerte. Todo comenzó como un susurro, una pequeña grieta casi imperceptible en la fachada de su vida perfecta. Sucedió durante una mañana de martes, con el sol brillando sobre los rascacielos y el aroma a café recién hecho flotando en su despacho. Mateo revisaba los informes del mercado como cada día, con la calma de un capitán que conoce cada corriente de su océano. Pero ese día, una cifra en rojo parpadeó en la pantalla, pequeña pero insistente. Se trataba de una inversión importante, un proyecto en el que había depositado una gran parte de su capital y toda su confianza. Era, según sus analistas y su propia intuición, un negocio infalible. Sin embargo, los números contaban otra historia, una de pérdidas inesperadas y proyecciones a la baja. Mateo frunció el ceño, sintiendo una leve punzada de inquietud, pero la apartó de inmediato. El éxito le había enseñado a no dejarse llevar por el pánico. «Es solo una fluctuación del mercado», se dijo a sí mismo, con la arrogancia de quien cree tener el control absoluto. «Mañana todo volverá a la normalidad». Se levantó y se acercó a la ventana, observando la ciudad a sus pies. Desde allí arriba, cualquier problema parecía insignificante, un simple tropiezo en su camino imparable hacia la cima. No podía saberlo entonces, pero aquella pequeña grieta no era un tropiezo, era el comienzo del derrumbe. Pero el mañana no trajo la normalidad, sino la confirmación del desastre. La llamada llegó a media mañana de su gestor de cuentas, un hombre cuya voz solía ser un bálsamo de confianza y optimismo, pero que ahora sonaba tensa y hueca. Las palabras fueron directas, sin rodeos. El proyecto se había hundido. Una combinación de malas decisiones internas y un giro inesperado del mercado había aniquilado la inversión por completo. Se había esfumado todo. Mateo escuchó en silencio, con el teléfono pegado a la oreja, mientras un frío gélido le recorría la espalda. Un frío que nada tenía que ver con el aire acondicionado de su oficina. Cuando colgó, se quedó mirando el aparato como si fuera un objeto extraño. Por primera vez en muchos años, sintió el latido de su corazón en los oídos. Un tambor que marcaba el ritmo de un miedo que no sabía que podía sentir. Miró por la ventana, pero la vista ya no le transmitía poder. La ciudad, con su movimiento incesante, parecía burlarse de él, indiferente a la ruina que acababa de instalarse en su vida. Su fortaleza de cristal se había vuelto de repente increíblemente frágil. Fiel a su naturaleza, no se permitió derrumbarse. El pánico era para los débiles y él se había pasado la vida demostrando que no lo era. Se sentó en su silla de cuero, respiró hondo y se obligó a pensar con la lógica fría que siempre le había funcionado. Esto no era el fin, se convenció, era un problema financiero, y los problemas financieros se resolvían con dinero y con contactos. Abrió la agenda de su móvil, su tesoro más preciado, el mapa de su poder. Cientos de nombres desfilaron por la pantalla, cada uno asociado a una empresa, a un favor, a una cena de negocios. Eran los pilares de su imperio, los hombres y mujeres con los que había compartido éxitos y beneficios. Con una
Confianza que empezaba a sentirse forzada, seleccionó el primer nombre de la lista, un banquero influyente al que había ayudado a cerrar un trato millonario el año anterior. Marcó el número, preparándose para explicar la situación con la calma y la seguridad de siempre. Iba a presentarlo no como una petición de ayuda, sino como una oportunidad de inversión, un bache temporal del que saldrían juntos, aún más fuertes. La conversación fue breve y extrañamente fría. Al otro lado de la línea, la voz del banquero, habitualmente cálida y llena de camaradería, se había vuelto distante, casi clínica. Mateo expuso su situación, suavizando los detalles más duros, pero el mensaje era claro. Necesitaba liquidez, y la necesitaba rápido. Esperaba una respuesta de apoyo, una oferta inmediata, o al menos una promesa de ayuda. En su lugar, recibió un muro de excusas perfectamente construidas. «Es un mal momento, Mateo», dijo el banquero. «El mercado está muy inestable, tengo las manos atadas». Las palabras eran amables, pero el tono era definitivo. No había ninguna puerta abierta, ni siquiera una rendija. Mateo colgó el teléfono sintiendo un desconcierto que le costaba procesar. ¿Era posible? ¿Aquel hombre al que consideraba un aliado, casi un amigo, le estaba dando la espalda? Se obligó a desechar el pensamiento. «Estará ocupado», se dijo, buscando una justificación que le permitiera mantener intacta su visión del mundo. «Solo ha sido una llamada. Quedan cientos de nombres en la agenda». Pero la segunda llamada fue igual, y la tercera, y la cuarta. El patrón se repetía con una crueldad monótona. Las voces que antes le devolvían el saludo con entusiasmo, ahora sonaban apresuradas. Las promesas de «te llamo en un rato» nunca se cumplían. Muchos ni siquiera contestaron. Sus llamadas se perdían en el limbo de un buzón de voz que parecía un abismo. Las palmaditas en la espalda, las sonrisas cómplices, las invitaciones a eventos exclusivos, todo ese universo de validación social se estaba desvaneciendo como el humo. El silencio al otro lado del teléfono se convirtió en un ruido ensordecedor en su cabeza, un eco que le gritaba una verdad que se negaba a aceptar. Su red de contactos, esa estructura que creía sólida como la roca, no era más que un castillo de naipes, y la primera ráfaga de viento lo estaba derribando sin piedad. La sensación de poder que le había acompañado durante años empezó a disolverse, dejando en su lugar un vacío helado y desconocido. Empezó a caminar de un lado a otro de su despacho como un animal enjaulado. La frustración inicial dio paso a una rabia sorda y después a algo mucho peor, la duda. Se miró en el reflejo del ventanal. ¿Quién era él sin su éxito? ¿Sin su dinero? ¿Sin su capacidad para abrir puertas con una sola llamada? Siempre había creído que la gente le respetaba por su inteligencia, por su visión, por el hombre que era. Pero, ¿y si se había equivocado? ¿Y si solo habían estado aplaudiendo al personaje, al triunfador, y ahora que el telón amenazaba con caer, el público simplemente se estaba marchando? La idea era tan dolorosa que la apartó con violencia. No, no podía ser. Eran negocios. La gente era egoísta por naturaleza, pensaba para consolarse. Pero en el fondo de su ser, una semilla de amarga comprensión comenzaba a germinar. Una que le decía que el error no estaba en ellos, sino en él, por haber construido su vida sobre un terreno tan superficial. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Las luces de la ciudad se encendieron una a una, creando un espectáculo de belleza indiferente. Mateo seguía allí, en su oficina ahora oscura, sintiendo un tipo de soledad que nunca antes había experimentado. No era la soledad elegida del hombre poderoso que se aísla para tomar decisiones. Era la soledad del abandonado, la del rey que descubre que su corte ha desaparecido. Cogió su teléfono una vez más y recorrió la lista de nombres.
cientos de contactos, cientos de personas con las que había comido, reído y cerrado tratos, y sin embargo se dio cuenta con una claridad aterradora de que no había ni un solo nombre al que pudiera llamar para decir simplemente «tengo miedo». La armadura del orgullo, que durante tanto tiempo le había protegido, se había convertido en una cárcel que le impedía pedir la única cosa que realmente necesitaba: consuelo. Fue entonces cuando el teléfono vibró en su mano. Por un instante, un rayo de esperanza le atravesó. Quizás era uno de ellos, devolviéndole la llamada, arrepentido. Pero el nombre que iluminaba la pantalla no era el de ningún inversor ni directivo. Era Lucas, su amigo de la infancia, el carpintero. Al ver ese nombre, una oleada de irritación le invadió. ¿Ahora? ¿Justo ahora tenía que llamarle él? Lo sintió como una burla del destino, un recordatorio de ese mundo sencillo y sin ambiciones del que tanto se había esforzado por escapar. No quería sus palabras amables, ni sus recuerdos de un pasado que ya no le pertenecía. Con un gesto rápido y casi violento, silenció la llamada y dejó el móvil boca abajo sobre la mesa. En su desesperación, no fue capaz de ver que acababa de rechazar la única llamada que no venía con condiciones, el único salvavidas que le estaban lanzando en mitad de su naufragio. Estaba demasiado ciego para entender que a veces la ayuda no viene de los rascacielos, sino de los talleres humildes donde todavía huele a madera y a verdad. Los días que siguieron no trajeron consuelo, solo una lenta y metódica demolición de todo lo que Mateo había construido. El problema, que al principio parecía una simple grieta en su imponente edificio, comenzó a extenderse como una red de fisuras que amenazaba con derrumbarlo todo. Intentó volver a su oficina al día siguiente, tratando de proyectar una imagen de normalidad, de control, como si lo ocurrido fuera un simple contratiempo. Pero el aire en aquel lugar había cambiado. Las sonrisas de sus empleados, antes llenas de una deferencia casi temerosa, ahora eran forzadas, huidizas. Podía sentir los susurros a su espalda, las miradas que se apartaban en cuanto él se giraba. Ya no era el rey en su castillo de cristal. Se había convertido en un fantasma que deambulaba por los pasillos de su propio reino en ruinas, un recordatorio viviente de que incluso los imperios más sólidos pueden empezar a desmoronarse en una sola noche. La realidad financiera le golpeó con la frialdad de los números impresos en papel oficial. Las notificaciones empezaron a llegar, primero como un goteo y luego como una avalancha. Correos electrónicos de los bancos, cartas de acreedores, llamadas de departamentos legales. Cada mensaje era un martillazo más contra sus cimientos. La pérdida no se limitaba a aquella única inversión fallida. Había provocado un efecto dominó que arrastraba consigo todo lo demás. Préstamos que se vencían, líneas de crédito que se cerraban, socios que se retiraban de proyectos en marcha. El problema ya no era una cifra abstracta en una pantalla. Era una bestia con 1000 cabezas que devoraba su patrimonio, su reputación y su futuro, bocado a bocado, sin piedad ni descanso. El hombre que movía millones con una firma ahora leía con manos temblorosas cartas que le exigían el pago de facturas que antes habría considerado calderilla. El aislamiento social fue el siguiente muro en caer. Tenía una comida de negocios programada en uno de esos restaurantes donde su nombre le aseguraba la mejor mesa. Su interlocutor canceló una hora antes con una excusa tan pobre que resultaba casi insultante. A pesar de todo, Mateo fue. Necesitaba sentir que algo de su antigua vida seguía en pie. Pero al entrar, la bienvenida del maître, que siempre había sido efusiva, fue ahora meramente correcta, distante. Se sentó solo en una mesa en un rincón, sintiendo las miradas curiosas de la gente que antes le habría saludado con admiración. Cada bocado se le hacía una bola en la garganta. Estaba rodeado de gente, del
murmullo de conversaciones y del tintineo de copas, pero nunca en su vida se había sentido tan profundamente solo. Su fracaso ya no era un secreto, era un espectáculo silencioso del que él era el único y humillado protagonista. El primer símbolo tangible de su caída llegó con el postre, al intentar pagar con su tarjeta de crédito corporativa, esa que era de un color negro exclusivo y que siempre había funcionado como una llave mágica. Fue rechazada. El camarero, incómodo, se lo comunicó en voz baja, pero para Mateo fue como si lo hubiera gritado a todo el restaurante. Tuvo que sacar su tarjeta personal, rezando en silencio para que aún tuviera fondos suficientes. Aquel pequeño trozo de plástico denegado era mucho más que una simple anécdota. Era la prueba irrefutable de que su poder se había evaporado. Era la primera vez que el mundo exterior le decía, de forma directa y humillante, «Ya no perteneces a este club». Salió de allí caminando deprisa, con la vergüenza quemándole en la cara, sintiendo que su armadura de éxito se había agrietado para siempre. Dejó de ir a la oficina. No podía soportar las miradas de compasión o de mal disimulada satisfacción. Se refugió en su apartamento de lujo, pero el que antes era su santuario se convirtió en una jaula dorada. El silencio era su única compañía, un silencio denso y pesado que solo se rompía por el pitido de las notificaciones de su móvil, recordatorios constantes de sus deudas crecientes. Se pasaba horas mirando por el ventanal, pero la vista de la ciudad que antes le llenaba de orgullo ahora le provocaba una profunda angustia. Las luces de los rascacielos parecían burlarse de él, faros de un mundo vibrante y exitoso del que había sido expulsado. La ciudad seguía moviéndose, indiferente a su drama, y él se sentía como un náufrago en una isla desierta, viendo pasar los barcos a lo lejos, sin que ninguno se detuviera a rescatarle. El siguiente golpe fue la pérdida de su coche, un deportivo alemán que era la envidia de todos. Recibió una carta certificada informándole de que, si no regularizaba los pagos, sería embargado. Recordó el día que lo compró, el olor a cuero nuevo, la sensación de poder que le daba pisar el acelerador. Ese coche no era solo un medio de transporte, era una declaración, una parte fundamental de la identidad que se había construido. Verlo aparcado en el garaje, sabiendo que pronto se lo llevarían, era como esperar la amputación de una parte de sí mismo. Ya no era el hombre del coche de lujo, el que llegaba a las reuniones causando impresión. Pronto sería solo un hombre a pie, anónimo, invisible en la multitud que antes observaba desde las alturas. La noticia de su caída saltó de los susurros a los titulares. Un pequeño artículo en la sección de economía de un periódico digital hablaba de las serias dificultades financieras de su empresa, mencionando su nombre. Fue como echar sal en una herida abierta. Su teléfono, que había enmudecido para las llamadas de apoyo, ahora vibraba con mensajes de conocidos movidos por una curiosidad morbosa. ¿Es verdad lo que dicen?, le preguntaban algunos. Otros simplemente le enviaban el enlace al artículo, sin añadir una sola palabra. La vergüenza, que hasta entonces había sido un sentimiento privado, se convirtió en una humillación pública. Su nombre, que tanto se había esforzado por asociar al éxito, ahora estaba manchado por la palabra fracaso. Con las cuentas bancarias congeladas, se vio obligado a hacer lo impensable: empezar a vender sus pertenencias. Primero fue su colección de relojes de lujo, cada uno un trofeo de un negocio cerrado, de un objetivo cumplido. Luego, los cuadros que adornaban las paredes de su apartamento. Cada venta era como desprenderse de un pedazo de su historia, de la versión de sí mismo que tanto le había costado construir. El punto más bajo fue cuando tuvo que entrar en una casa de empeños, un lugar que solo había visto en las películas. El hombre que negociaba acuerdos,
Millonarios ahora discutía por unos cientos de euros con un tasador de mirada aburrida. El peso de la ironía era tan grande que casi le impedía respirar. El golpe de gracia a su vida profesional llegó en forma de un sobre de mensajero. Era una carta del consejo de administración de su propia empresa, la que él había fundado desde cero. Con un lenguaje frío y legal, le comunicaban su destitución inmediata. Las personas a las que él mismo había puesto en sus cargos le habían apartado, como se aparta un mueble viejo que ya no sirve. Al día siguiente, por pura inercia, intentó ir a la oficina. Al pasar su tarjeta de acceso por el lector, una luz roja parpadeó y sonó un pitido seco y definitivo. Acceso denegado. Se quedó allí parado, frente a las puertas de cristal que ya no se abrirían para él, sintiendo la mirada indiferente del guardia de seguridad. La torre que había sido su trono ahora era una fortaleza inexpugnable. Aquella noche, de vuelta en su apartamento cada vez más vacío, la soledad se volvió física, una presión en el pecho que le dificultaba respirar. Cogió el móvil y recorrió por última vez esa interminable lista de contactos. Nombres de personas poderosas, influyentes, exitosas. Pero ahora no veía nombres, veía fantasmas. Un cementerio de conexiones rotas, de sonrisas falsas y promesas huecas. El peso que sentía ya no era solo el de las deudas o la humillación. Era el peso aplastante de una verdad que había ignorado durante toda su vida. Había acumulado una fortuna en contactos, pero no había cultivado ni un solo amigo. Se miró en el oscuro reflejo de la ventana y vio a un extraño, un hombre despojado de todo lo que le definía. El silencio en la habitación era absoluto, y dentro de ese silencio comprendió que había tocado fondo. El golpe final no llegó con el estruendo de una explosión, sino con el susurro de un papel deslizándose por debajo de la puerta. Era la orden de desahucio. Mateo la recogió del suelo de mármol frío, y las palabras, impresas en una tinta negra y severa, parecieron saltar de la página para abofetearle. Fecha límite, desalojo, consecuencias legales. Cada término era un clavo más en el ataúd de la vida que había conocido. Durante un largo rato, se quedó de pie en el vestíbulo de su apartamento, sosteniendo aquel documento como si pesara una tonelada. Ya no había estrategias que trazar ni llamadas que hacer. Aquel papel no era una negociación, era una sentencia. El último símbolo de su estatus, el refugio que había considerado inexpugnable, le estaba expulsando. Miró a su alrededor, a las paredes que habían sido testigos silenciosos de su ascenso y que ahora enmarcaban su caída. El silencio de la casa ya no era de paz, sino de abandono. Era el silencio que precede al final de todo. Los días siguientes fueron un borrón de actividad impersonal y dolorosa. Vio como unos hombres, con rostros indiferentes y eficientes, desmontaban su vida pieza por pieza. El sofá de diseño italiano, la mesa de roble, macizo, los cuadros que había comprado en galerías de arte, todo fue envuelto en plástico y sacado de allí, como si fueran los restos de un naufragio. Mateo no ayudó. Se limitó a observar desde un rincón, sintiéndose un extraño en su propia casa. Cada objeto que cruzaba el umbral de la puerta se llevaba consigo un fragmento de la identidad que él había construido con tanto esmero. Cuando se llevaron la última caja, el apartamento quedó reducido a un esqueleto hueco. El eco de sus propios pasos sobre el suelo desnudo era un sonido solitario y burlón. Las enormes ventanas, que antes enmarcaban un paisaje de poder y oportunidades, ahora solo reflejaban un vacío inmenso, un lienzo en blanco que gritaba su fracaso. El lujo se había evaporado, dejando solo el espacio crudo y la soledad. Esa noche, la última en aquel lugar, no había cama donde dormir. Se sentó en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared fría, y miró hacia la ciudad. Las luces parpadeaban a lo lejos.
como estrellas, lejanas e indiferentes. Cada ventana iluminada era un hogar, una vida que continuaba su curso mientras la suya se había detenido por completo. Recordó las noches en las que se sentaba en ese mismo lugar con una copa de vino caro en la mano, sintiéndose el dueño del mundo. La ironía era tan cruel que le quemaba por dentro. Había tenido el mundo a sus pies, pero nunca se había detenido a pensar en qué suelo estaba pisando. Ahora, el único suelo que le quedaba era ese, frío y duro, el suelo del fondo del abismo. El aire de la noche entraba por una ventana que había dejado abierta, y con él, un frío que no era de invierno, sino de desamparo. Un frío que se le metía en los huesos y le congelaba el alma. Fue entonces cuando vio su propio reflejo en el cristal oscuro de la ventana. La luz de la ciudad dibujaba el contorno de una figura encorvada, una silueta de derrota. Se acercó, casi arrastrándose, y se miró a los ojos, pero no se reconoció. El hombre que le devolvía la mirada tenía los ojos hundidos, vacíos de cualquier brillo de ambición o de vida. La barba de varios días, el pelo revuelto, la ropa arrugada, todo hablaba de abandono, pero era algo más profundo que el aspecto físico. Era la ausencia total de la persona que él creía ser. El Mateo seguro de sí mismo, el líder implacable, el hombre que controlaba su destino, se había desvanecido. En su lugar solo quedaba un extraño, un hombre roto cuya única posesión era el peso de sus propios errores. ¿Quién era esa persona? ¿En qué momento se había perdido a sí mismo de una forma tan completa? La pregunta flotó en el silencio sin respuesta, porque el hombre que debía responderla ya no existía. El abandono se hizo entonces una presencia física, una entidad que llenaba la habitación y le oprimía el pecho, dificultándole la respiración. Ya no sentía rabia hacia aquellos que le habían dado la espalda. La rabia requiere energía, y él ya no tenía ninguna. Lo que sentía era un vacío tan absoluto, una soledad tan profunda, que parecía tener su propio peso. Era el peso de cientos de conversaciones superficiales, de miles de sonrisas falsas, de una vida entera dedicada a coleccionar contactos en lugar de cultivar afectos. Comprendió, con una claridad que le desgarraba por dentro, que su mayor quiebra no era la económica. Su verdadera bancarrota era emocional, espiritual. Había invertido todo lo que tenía en el mercado de las apariencias, y ahora que el mercado se había desplomado, se encontraba con las manos y el alma completamente vacías. El silencio ya no era solo la ausencia de sonido, era la voz de su fracaso, un grito mudo que resonaba en cada rincón de su ser. Con un suspiro que sonó a rendición, se dejó deslizar por la pared hasta quedar sentado en el suelo. Abrazó sus rodillas y apoyó la frente en ellas, en un gesto casi infantil de autoprotección. Era un rey destronado, sentado en el suelo de su palacio en ruinas, un reino de polvo y ecos. Por primera vez en su vida adulta, no tenía un plan. No había un siguiente paso, ni una estrategia de recuperación. Solo existía ese momento, esa noche, ese suelo frío y esa oscuridad infinita que parecía extenderse tanto por dentro como por fuera. Había tocado fondo, un fondo tan hondo y oscuro que ya no podía ver ninguna luz, ninguna posibilidad de ascenso. Cerró los ojos, no para dormir, sino para desaparecer. Si aquello era el final, que llegara pronto, porque en la quietud de aquel apartamento vacío, Mateo sintió que ya no le quedaban fuerzas para volver a levantarse nunca más. En la quietud de esa noche infinita, acurrucado en el suelo frío, Mateo había dejado de luchar. El peso de su soledad era tan físico que sentía que le aplastaba los pulmones, impidiéndole tomar aire. Ya no había pensamientos sobre el futuro, ni lamentos por el pasado. Solo existía un presente vacío, un abismo de silencio
en el que se había sumergido por completo. Cada luz de la ciudad que parpadeaba al otro lado del cristal parecía una estrella de un universo al que él ya no pertenecía. Se sentía borrado, como si su existencia hubiera sido una nota a pie de página en un libro que alguien había cerrado de golpe. Estaba tan hundido en su propia oscuridad que el mundo exterior había dejado de existir. Por eso, cuando el silencio se rompió, el sonido le pareció irreal, una distorsión de sus propios sentidos agotados. Fue un sonido breve, casi tímido, pero increíblemente nítido en el vacío de la habitación, el timbre de la puerta. Al principio pensó que lo había imaginado. Su mente, agotada y torturada, debía de estarle jugando una mala pasada. ¿Quién podría ser? Nadie sabía que estaba allí, en ese estado, en ese limbo. Quizás era un error, alguien que se había equivocado de piso. O peor aún, quizás era la confirmación final de su derrota, un oficial de justicia, un acreedor impaciente que venía a reclamar los últimos jirones de su antigua vida. Un escalofrío de pánico helado le recorrió la espalda. Se encogió aún más contra la pared, intentando hacerse invisible, conteniendo la respiración como un niño asustado que se esconde de un monstruo en la oscuridad. Deseó con todas sus fuerzas que quienquiera que fuese se cansara y se marchara, que le dejara en paz con su miseria, que le permitiera hundirse del todo sin más interrupciones. El silencio volvió a reinar durante un instante y Mateo exhaló, creyendo que su ruego mudo había sido escuchado. Pero entonces el timbre sonó de nuevo, esta vez un poco más largo, más insistente, pero sin rastro de agresividad. No era el toque impaciente de un cobrador, sino el de alguien que sabe que hay una persona al otro lado y está dispuesto a esperar. Aquella persistencia tranquila logró lo que ninguna amenaza habría conseguido. Despertó en Mateo una minúscula chispa de algo que no era desesperación. Era una mezcla de irritación y una curiosidad casi olvidada. ¿Quién se molestaría en esperar por él? Con un esfuerzo que le pareció titánico, apoyó las manos en el suelo y se puso en pie. Sus articulaciones protestaron, agarrotadas por el frío y la inmovilidad. Caminó hacia la puerta con la lentitud de un anciano, cada paso un eco solitario en el apartamento vacío. Su corazón latía con una mezcla de temor y resignación. Se detuvo frente a la puerta, cerró los ojos un segundo y luego los abrió para mirar por la mirilla, preparándose para enfrentarse a la última humillación. Lo que vio al otro lado le dejó sin aliento. La figura distorsionada por la pequeña lente no era la de un desconocido con un traje formal, ni la de un mensajero. Era Lucas, su amigo de la infancia, el carpintero, el hombre cuya llamada había ignorado en su arrogancia, el recordatorio de un pasado que había intentado enterrar bajo capas de éxito y dinero. Estaba allí, de pie en el pasillo mal iluminado, con los hombros ligeramente caídos por el cansancio y una expresión de genuina preocupación en el rostro. En una mano, sostenía una bolsa de plástico de un supermercado, de la que parecía emanar un ligero vaho. Mateo se quedó paralizado, con el ojo pegado a la mirilla. ¿Cómo? ¿Cómo le había encontrado? ¿Por qué estaba allí? Una oleada de vergüenza le quemó por dentro, tan intensa que tuvo que apartarse de la puerta. La imagen de sí mismo, ignorando su llamada, se proyectó en su mente con una claridad dolorosa. Se sintió pequeño, mezquino, indigno de la preocupación que veía en el rostro de su amigo. Tras una larga pausa, con la mano temblando, giró el pomo y abrió la puerta. Sino aire del pasillo, cargado con los olores de otras vidas, entró en el apartamento vacío. Lucas no se sobresaltó, simplemente le miró, y en su mirada no había ni una pizca de juicio, ni de lástima, ni de sorpresa. Solo había un reconocimiento profundo, como si viera más allá del hombre desaliñado y roto que tenía delante y encontrara al niño con el que una vez compartió juegos y sueños.
No hizo preguntas. No dijo, ¿qué ha pasado? Ni siquiera un ¿estás bien? Levantó la bolsa de plástico y dijo, con una voz suave y algo ronca, he pensado que tendrías hambre. He traído estofado del que hacía mi madre. Y entonces esbozó una sonrisa cansada pero sincera, una sonrisa que no pedía nada a cambio, que no esperaba ninguna explicación. Era una sonrisa que simplemente decía, estoy aquí. El aroma de la comida caliente llegó hasta Mateo, un olor familiar y reconfortante que le transportó a una época en la que la vida era mucho más simple. Ese simple gesto, esa normalidad en medio del caos, fue la única llave capaz de derribar el último muro que le quedaba en pie. La coraza de orgullo, que ya estaba agrietada y rota, se hizo añicos y se convirtió en polvo. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas, unas lágrimas que no eran de tristeza por lo perdido, sino de una gratitud tan abrumadora que le ahogaba. Un sollozo escapó de su garganta, un sonido gutural, animal, que llevaba contenido el dolor de semanas, meses, años de soledad autoimpuesta. Se cubrió la cara con las manos, pero las lágrimas se abrieron paso entre sus dedos, calientes y liberadoras. No era el llanto controlado de un hombre de negocios, era el llanto desconsolado de un niño perdido que por fin ha sido encontrado. Lucas no se movió, dejó la bolsa en el suelo y con una naturalidad infinita le puso una mano en el hombro. No dijo nada más. No hacía falta. Su presencia silenciosa era un ancla en mitad de la tormenta, una luz tenue pero firme que empezaba a disipar la oscuridad más profunda. En ese preciso instante, apoyado en el umbral de su vida en ruinas, Mateo comprendió que acababa de recibir el rescate más valioso del mundo, uno que no tenía precio porque se pagaba con lealtad. Aquella noche, en el suelo frío de su vida desmantelada, Mateo no comió solo un estofado caliente, se alimentó de algo que había olvidado que existía, la bondad sin condiciones. Lucas no le hizo preguntas, no le ofreció soluciones grandilocuentes ni falsas promesas de que todo volvería a ser como antes. Simplemente se sentó con él en el suelo de aquel apartamento vacío, en un silencio que no era incómodo, sino sanador. Era un silencio que decía, no estás solo, un mensaje más poderoso que cualquier discurso de motivación. Mientras comía lentamente, cada cucharada parecía disolver un nudo de amargura y orgullo que llevaba años alojado en su garganta. El calor de la comida se extendió por su cuerpo, pero fue el calor de esa compañía silenciosa lo que empezó a descongelar las capas más profundas de su alma. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió juzgado. No era el empresario fracasado, ni el hombre que lo había perdido todo. A los ojos de Lucas seguía siendo Mateo, el niño con el que había trepado árboles y compartido secretos. Y en esa simple aceptación encontró el primer ladrillo para empezar a reconstruir no su imperio, sino a sí mismo. Los días que siguieron fueron un borrón de humildad. Dejó atrás el esqueleto de su apartamento de lujo sin mirar atrás y se instaló en el sofá del pequeño piso de Lucas. El contraste no podría haber sido más brutal. Pasó de vistas panorámicas y espacios minimalistas a una casa modesta, donde cada objeto contaba una historia, y el aire olía a café recién hecho y a la resina de la madera que se impregnaba en la ropa de trabajo de su amigo. Al principio se sentía como un intruso, un fantasma de un mundo opulento que no encajaba entre aquellas paredes llenas de vida real. Se movía con torpeza, avergonzado de su propia inutilidad, en un entorno donde todo requería un esfuerzo práctico. Pero Lucas nunca le hizo sentir así. Le trataba con una naturalidad que desarmaba cualquier atisbo de autocompasión.
Le pasaba una taza de café por la mañana, le hablaba del partido de fútbol de la noche anterior o le contaba alguna anécdota del taller. Poco a poco, el silencio de Mateo, antes un muro de vergüenza, empezó a llenarse de pequeñas conversaciones, de preguntas tímidas, de la simple y reconfortante rutina de una vida compartida. Latina. Verdadera transformación comenzó cuando pisó por primera vez el taller de carpintería de Lucas. Era un lugar pequeño, lleno de serrín, con el sonido constante de las herramientas y ese olor a madera que lo impregnaba todo. Lucas, sin darle mayor importancia, le tendió un delantal de trabajo. «Si te vas a quedar aquí todo el día mirando al techo, al menos que no te manches la ropa», le dijo con una sonrisa. Mateo se lo puso, sintiendo el tejido áspero y extraño contra la piel acostumbrada a la seda y al algodón egipcio. Sus primeras tareas fueron las más humildes: barrer el serrín, ordenar herramientas, lijar tablones de madera. Sus manos, antes expertas en firmar contratos y teclear en un portátil, ahora eran torpes y débiles. Se hizo ampollas, se cortó y sintió una frustración que no se parecía en nada a la de un negocio fallido. Era la frustración de enfrentarse a sus propias limitaciones, de darse cuenta de que, en el mundo real, el de la materia y el esfuerzo, era un completo principiante. Pero en esa frustración también encontró una extraña liberación. Ya no tenía que fingir que lo sabía todo. Por primera vez, podía permitirse el lujo de aprender. Día tras día, bajo la guía paciente de Lucas, Mateo empezó a descubrir un nuevo lenguaje, el de la madera. Aprendió que cada veta contaba una historia, que cada nudo era una marca de resistencia. Aprendió a usar sus manos no para acumular, sino para crear. El movimiento rítmico de lijar una superficie hasta dejarla suave y perfecta se convirtió en una forma de meditación. El esfuerzo físico de cortar una pieza de roble le dejaba agotado, pero era un cansancio limpio, honesto, que le permitía dormir profundamente por las noches sin la compañía de la ansiedad. Un día, después de muchas semanas, terminó su primer proyecto. Una pequeña caja de madera simple e imperfecta. La sostuvo en sus manos, sintiendo su peso, recorriendo con los dedos sus pequeños fallos. Y entonces sintió una oleada de orgullo tan pura y genuina que le sorprendió. No era el orgullo inflado de cerrar un trato millonario, ese que dependía de la admiración de los demás. Era un orgullo silencioso, íntimo, el de haber creado algo bello y útil con sus propias manos. En esa pequeña caja vio el reflejo de un nuevo yo. Su apariencia también empezó a cambiar, reflejando la revolución que se estaba produciendo en su interior. Los trajes caros fueron reemplazados por vaqueros gastados y camisetas viejas. Su rostro, antes una máscara tensa y controlada, se relajó. Las arrugas de preocupación alrededor de sus ojos se suavizaron y en su lugar empezaron a aparecer pequeñas arrugas de risa. Sus manos, antes impecables, se volvieron ásperas y callosas, marcadas por el trabajo. Pero esas cicatrices no eran símbolos de derrota, sino medallas de honor, el testimonio de que estaba construyendo algo real. Su mirada perdió ese filo calculador que siempre había tenido, esa forma de evaluar a las personas por su utilidad. Ahora, cuando miraba a alguien, realmente lo veía. Escuchaba las historias de los vecinos, se interesaba por los pequeños problemas de Lucas, aprendió a disfrutar de una conversación que no tenía otro objetivo que el de conectar con otra persona. Estaba dejando de ser un hombre de negocios para convertirse simplemente en un hombre. Una tarde, mientras trabajaban en silencio en el taller, con la luz dorada del atardecer entrando por la ventana, Mateo se detuvo. Estaba aplicando barniz a una silla que habían restaurado juntos. Observó a Lucas, concentrado en su tarea, tarareando una vieja canción.
Y en ese momento de quietud, una comprensión profunda y serena le invadió como una ola de paz. Se dio cuenta de que era feliz. No era una felicidad eufórica y ruidosa como la que sentía al cerrar un gran negocio, sino una felicidad tranquila, sólida, que nacía desde dentro. Se dio cuenta de que no echaba de menos nada de su antigua vida, ni los coches de lujo, ni los restaurantes caros, ni los aplausos vacíos. Todo aquello se le antojaba ahora como un decorado de cartón piedra, una ilusión por la que había sacrificado lo único que de verdad importaba. Miró sus manos manchadas de barniz, miró a su amigo y sintió una gratitud tan inmensa que le llenó los ojos de lágrimas. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de puro y absoluto agradecimiento por haberse perdido para poder encontrarse. Aquel llanto silencioso en medio del taller fue el sello definitivo de su transformación. Ya no era el hombre que construía imperios de cristal y acero sobre cimientos de ambición. Ahora era un aprendiz de carpintero que aprendía a construir con un material mucho más noble y resistente: la lealtad. Descubrió que el verdadero valor no estaba en la cotización de las acciones, sino en el tiempo compartido, en una mano en el hombro en el momento justo, en el olor a estofado caliente en la noche más oscura. Comprendió que había pasado toda su vida coleccionando contactos, cuando lo único que necesitaba era un amigo. Lucas no le había salvado de la ruina económica, le había salvado de algo mucho peor, de la bancarrota de su propia alma. Le había enseñado que la vida no se mide por la altura a la que llegas, sino por la profundidad de las raíces que echas. Mateo siguió trabajando en el taller, no como una solución temporal, sino como una elección de vida. Encontró una dignidad en el trabajo manual que nunca había conocido en las salas de juntas. Su relación con Lucas se fortaleció, convirtiéndose en una hermandad forjada no en los recuerdos de la infancia, sino en la realidad del presente. Habían pasado de ser el millonario y el carpintero a ser simplemente dos amigos que construían muebles y compartían la vida. Mateo había perdido una fortuna, pero había ganado un tesoro incalculable. Había aprendido la lección más importante de todas, una que no se enseña en ninguna escuela de negocios: que los castillos más altos pueden derrumbarse con un soplo de viento, pero una mesa de madera maciza, construida con paciencia, verdad y afecto, puede sostener el peso del mundo entero. Y él, por fin, estaba sentado a esa mesa. La historia de Mateo no es solo la crónica de un hombre que lo perdió todo para volver a encontrarse. Es, en realidad, un espejo en el que todos, de una forma u otra, podemos vernos reflejados. ¿Cuántas veces hemos medido nuestro valor por el número de me gusta, por la cantidad de contactos en nuestra agenda o por las invitaciones a eventos que recibimos? Vivimos en un mundo que nos aplaude por construir torres altas y visibles, un mundo que nos empuja a coleccionar personas como si fueran trofeos, sin enseñarnos a cultivar los lazos que de verdad nos sostienen cuando el suelo tiembla. La vida de Mateo nos muestra la gran paradoja de nuestro tiempo. Podemos estar más conectados que nunca y al mismo tiempo sentirnos profundamente solos. Su viaje desde la cima de cristal hasta el suelo de un taller humilde nos obliga a hacernos la pregunta más importante de todas. Cuando se apagan las luces y la música deja de sonar, ¿quién se queda con nosotros en el silencio? Lo que Mateo aprendió de la forma más dura es la diferencia fundamental entre el interés y el afecto. Su mundo estaba lleno de personas que se sentían atraídas por la luz de su éxito, como polillas a una llama. Le ofrecían sonrisas, palmadas en la espalda y lealtad condicional, una lealtad que tenía fecha de caducidad, la misma que la de su fortuna. Esas relaciones son como castillos de arena
impresionantes a la vista, pero incapaces de resistir la primera ola. Lucas, en cambio, representaba algo completamente distinto. Su amistad no estaba construida sobre la arena de los beneficios mutuos, sino sobre la roca sólida de una historia compartida y un cariño incondicional. No apareció cuando Mateo podía ofrecerle algo, sino cuando no le quedaba absolutamente nada. Y es que ahí reside la verdadera prueba de una conexión real. No se manifiesta en los banquetes de la victoria, sino en la humilde ofrenda de un estofado caliente en la noche de la derrota. Su historia nos enseña también una lección vital sobre la fortaleza. Mateo creía que ser fuerte era ser invulnerable, no necesitar a nadie, construir muros tan altos que nadie pudiera herirle. Pero lo que no entendía es que esos muros que le protegían del dolor también le aislaban del amor. Su mayor fortaleza no apareció cuando estaba en la cima, controlándolo todo, sino cuando se derrumbó en el suelo, roto y vulnerable, y fue capaz de aceptar la mano que se le tendía. La verdadera fuerza no consiste en no caer nunca, sino en tener el coraje de mostrar nuestras heridas y permitir que alguien nos ayude a sanarlas. La armadura del orgullo es la carga más pesada que podemos llevar. Solo cuando nos atrevemos a quitárnosla, dejamos espacio para que entre el aire, la luz y el calor de un abrazo sincero. Y esta lección nos habla directamente a cada uno de nosotros. Quizás, mientras escuchas esta historia, te venga a la mente el nombre de tu propio Lucas. Puede que no sea un amigo de la infancia, quizás es un hermano, una pareja, un compañero de trabajo o ese vecino que siempre te saluda con una sonrisa honesta. Son esas personas que no te preguntan qué has conseguido, sino cómo te sientes. Son esas anclas silenciosas que nos mantienen a flote en mitad de la tormenta, a menudo sin que nos demos cuenta de su importancia, distraídos por el brillo de cosas más llamativas pero menos valiosas. La historia de Mateo es una invitación a detenernos un momento, a levantar la vista de nuestras pantallas y nuestras ambiciones y a reconocer a esas personas. Es una llamada a cuidarlas, a valorarlas y a no cometer el error de dar por sentado el tesoro más grande que tenemos. Porque al final del camino, cuando hagamos balance de nuestra vida, no recordaremos las cifras de nuestra cuenta bancaria ni los títulos que colgaban de la pared. Recordaremos los momentos compartidos, las risas, las conversaciones a medianoche y las manos que sostuvieron las nuestras cuando creíamos que no podíamos más. Mateo tuvo que perder un imperio para descubrir esta verdad, pero nosotros podemos aprenderla a través de su historia. La lección es tan simple como profunda, una brújula para navegar en un mundo a menudo confuso. Y es que, al final, la vida nos enseña que los contactos pueden llenar tu agenda, pero solo los amigos de verdad son capaces de llenar tu alma. Y ahora, esta historia deja de ser la de Mateo para convertirse en la tuya, en la nuestra. Porque si te detienes un momento y miras a tu alrededor, ¿no es el mundo de Mateo un reflejo del nuestro? Un mundo que nos empuja a estar siempre ocupados, a coleccionar seguidores, a construir una imagen de éxito impecable. ¿Y tú, alguna vez te has hecho esa pregunta que a él tanto le aterrorizaba? Si mañana todo tu mundo se viniera abajo, si perdieras el trabajo, el estatus, la seguridad, ¿a quién llamarías? Coge tu móvil por un instante, abre tu agenda y mira esa lista interminable de nombres. Sé honesto contigo mismo. ¿Cuántas de esas personas escucharían tu voz rota en mitad de la noche sin juzgarte? ¿Cuántos te traerían un estofado caliente sin esperar nada a cambio? Es una pregunta incómoda, sí, pero quizás es la más importante que te puedas hacer en la vida. Piensa por un momento, ¿quién es tu Lucas? Quizás, mientras escuchabas esta historia, un nombre, un rostro, ha aparecido en tu mente de forma insistente.
Puede que sea esa persona a la que no llamas tan a menudo como deberías, precisamente porque su amistad es tan segura que la das por sentada. Es esa persona que no se impresiona por tus logros, sino que celebra tu alegría. La que no te ofrece consejos para escalar más alto, sino un hombro en el que apoyarte cuando te caes. Esa llamada que no es para cerrar un negocio, sino para preguntar simplemente ¿cómo te ha ido el día? En nuestra carrera por conseguir más, por ser más, a menudo pasamos por alto estos tesoros silenciosos. Los consideramos parte del paisaje de nuestra vida, sin darnos cuenta de que son en realidad los cimientos que lo sostienen todo. ¿Te has parado a pensar si estás cuidando esos cimientos como se merecen? Si ese nombre y ese rostro han aparecido en tu mente, por favor, no cometas el error de Mateo. No esperes a que tu mundo se derrumbe para darte cuenta del valor incalculable de esa conexión. No esperes a tocar fondo para descubrir quién está dispuesto a bajar a cintos. Buscarte. La vida nos da la oportunidad cada día de reconocer y agradecer a nuestros Lucas. Quizás este sea el momento de coger el teléfono, no para pedir algo, sino para decir gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por ser tú. Un simple gesto, una palabra sincera, puede ser el acto de construcción más sólido que hagas hoy. Porque las amistades reales son como los viejos árboles. No crecen de la noche a la mañana, necesitan tiempo, cuidado y luz. No es hora de regar esas raíces que te sostienen. Al final, la historia de Mateo nos enseña que todos estamos construyendo una vida. La pregunta es, ¿sobre qué cimientos la estamos levantando? ¿Sobre la arena movediza de los aplausos y los intereses? ¿O sobre la roca firme de la lealtad y el afecto? Mateo tuvo que perder un imperio de cristal para aprender a construir una simple mesa de madera, pero esa mesa resultó ser infinitamente más fuerte. ¿Y tú? ¿Qué estás construyendo? Porque la verdadera medida de una vida no se encuentra en la altura de los muros que levantamos para protegernos, sino en la solidez de los puentes que tendemos para conectar de verdad con los demás. La mayor riqueza no es tener una agenda llena de contactos, sino tener un alma llena de amigos. Y ese tesoro, a diferencia de todos los demás, es el único que ni el tiempo ni la desgracia pueden arrebatarnos jamás. Así, la historia de Mateo llega a su fin, pero su lección apenas comienza a resonar, como el eco de una campana en un valle silencioso. Su viaje nos ha enseñado que la vida tiene una forma muy particular de medir la riqueza y rara vez coincide con la que usamos nosotros. Él creía que su fortaleza se encontraba en la altura de su torre de cristal, en la longitud de su lista de contactos, en la solidez de sus cuentas bancarias. Pero tuvo que verlo todo convertido en escombros para entender que la única estructura capaz de soportar el peso de una vida no se construye hacia arriba, sino hacia adentro. Descubrió que el verdadero éxito no es tener el mundo a tus pies, sino tener a una sola persona sentada a tu lado en el suelo, compartiendo un plato de comida caliente cuando no te queda nada más. Su historia es un mapa que nos guía desde el ruido ensordecedor de la ambición hasta el silencio reconfortante de la auténtica conexión humana, recordándonos que a veces perderlo todo es la única manera de encontrar lo único que de verdad importa. La lección que Mateo aprendió en el taller de carpintería, con las manos llenas de astillas y el corazón lleno de gratitud, es universal y atemporal. Nos enseña a diferenciar el valor del precio. Su antigua vida estaba llena de cosas con un precio muy alto, pero con muy poco valor real. Las cenas de lujo, los coches deportivos, los aplausos de desconocidos, todo se desvaneció con el primer soplo de la adversidad. En cambio, el gesto de Lucas, un estofado, una sonrisa, una presencia silenciosa, no tenía precio.
pero su valor era infinito. Y es que las relaciones, basadas en el interés, son como las hojas en otoño, abundantes y coloridas en los días de sol, pero desaparecen con el primer viento frío, dejando las ramas desnudas. La verdadera amistad, sin embargo, es como las raíces de un árbol viejo. No siempre son visibles, pero son las que te mantienen en pie cuando llega la tormenta más fuerte, anclándote a la tierra, nutriéndote en secreto, asegurándose de que no te quiebres. Al final, todo se resume en una verdad tan simple que a menudo la olvidamos, deslumbrados por el brillo de lo superficial. Es una frase que encapsula todo el viaje de Mateo, desde su palacio de soledad hasta su hogar de afecto, y es la brújula que todos deberíamos llevar en el bolsillo del alma. Los contactos llenan tu agenda. Los amigos de verdad llenan tu alma. Mateo tenía una agenda rebosante, un directorio de poder e influencia que le hacía sentirse importante, pero su alma estaba vacía, hueca, resonando con el eco de su propia soledad. Hizo falta un solo nombre, el de Lucas, para llenar ese vacío por completo. Esta frase nos recuerda que una vida plena no se mide por la cantidad de personas que conocen tu nombre, sino por la cantidad de personas que conocen tu corazón, tus miedos y tus sueños, y aún así eligen quedarse. Y ahora esta historia deja de ser sobre Mateo y empieza a ser sobre ti. Detente un instante en medio del ajetreo de tu día y piensa, ¿quién es tu Lucas? ¿Quién es esa persona que no necesita ver tu mejor versión para quererte? Que no te aplaude más fuerte cuando ganas, sino que te abraza más fuerte cuando pierdes. Quizás es un amigo, un familiar, tu pareja, esa persona cuya lealtad no cotiza en bolsa, pero es el activo más valioso que posees. No esperes a que tu mundo se desmorone para reconocer su valor. No esperes a sentir el frío del abandono para apreciar el calor de su presencia. La vida es demasiado corta para dar por sentado los tesoros más grandes que nos ofrece. Quizás hoy es un buen día para levantar el teléfono, no para pedir un favor ni para cerrar un trato, sino simplemente para decir gracias por estar ahí. La historia de Mateo es un recordatorio de que todos estamos a tiempo de revisar los cimientos sobre los que construimos nuestra vida. Es una invitación a valorar lo auténtico en un mundo lleno de imitaciones. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, si te ha hecho pensar o sentir, ayúdanos a que esta luz llegue más lejos. Deja un me gusta para que sepamos que estas historias importan y que necesitamos más de ellas. Suscríbete al canal para seguir explorando juntos las lecciones que nos hacen más humanos. Y lo más importante, comparte este video. Compártelo con tu Lucas como una forma de darle las gracias. O con cualquier persona que creas que necesita recordar que la mayor fortuna no se guarda en un banco, sino en el corazón de un amigo de verdad,